de la clase es poder caracterizar los diversos elementos que dan forma al mundo colonial en Chile, ¿ya? Esta sería la clase 2, ¿ya? ¿Okay? Mes de marzo, recuerden que hoy día estamos a 4 de marzo del 2000. ¿Ya? Bien. La clase anterior, ¿qué fue lo que hablamos? Hablamos sobre la conquista, ¿ya? La conquista de América, partimos hablando con el contexto europeo y americano. Recuerden que en ese caso hablamos sobre las exploraciones de Portugal, las exploraciones de España, ya en el caso de América, la existencia de los imperios azteca e inca, en términos generales, sus características, la importancia que tenía la religiosidad en ellos, el desarrollo tecnológico que tuvieron. De ahí hablamos también bastante sobre la realidad chilena, hablando sobre los pueblos prehispánicos, qué características tuvieron, hablando también sobre el proceso de conquista de Chile con las expediciones de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, hasta que al final llegamos a hablar sobre la conquista de Chile en términos generales, destacando un aspecto biológico, donde estaba el mestizaje, ya esta mezcla de razas que se genera en América, la importancia que tuvieron las enfermedades al momento de la disminución de la población indígena, el sincretismo cultural, que es la mezcla, fusión de culturas diferentes, vista en la alimentación, vista en la religiosidad, en la vestimenta, en los nombres de lugares, ¿ya? Y también hablamos un poquito sobre a nivel político en qué condición quedó Chile. Chile, recuerden que queda como una zona de frontera entre el Imperio Español y el pueblo mapuche, ¿okay? Y eso se le denominó Capitanía General de Chile. ¿Ya? Ahora bien, antes de entrar al mundo colonial como tal, hay que ver cómo se organizaba el Imperio Colonial Español, ¿ya? Tenía una organización bien particular, ¿okay? Que parte de Dios, ¿ya? De este ser que en la época, estamos hablando de los años 1500, era un ser todopoderoso, omnisciente, omnipotente, que no se podía contradecir, ¿ya? Que era único y que su palabra era verdad absoluta. O sea, nadie se atrevía a cuestionar a Dios. Dios decía, quiero que esta familia gobierne. Y eso se le llamó dinastía gobernante, que tenía un rey. En el que tuvo por mucho tiempo lo que fue la casa de Trastámara con Isabel y Fernando, después llegaron los Habsburgo, después vinieron los Borbones. Pero siempre una familia que gobernaba y el poder pasaba entre las familias, de padre a hijo, entre hermanos, si el rey no había tenido un heredero, pasaba quizá al sobrino, y así, pero siempre todo quedaba dentro de la familia, ¿ya? Bajo el rey venían dos instituciones creadas en España que se iban a preocupar de todo el funcionamiento de las colonias españolas, de todo el imperio español, que son el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. ¿Ya? El Consejo de Indias se preocupaba de todo lo referido a las colonias americanas, en la parte administrativa, quién las gobernaba, de qué forma se gobernaban, qué autoridades iban a viajar a América, qué denominación iba a tener el territorio, si iba a ser parte del virreinato, si iba a ser una capitanía general, si iba a ser una gobernación. Todo eso lo definía el Consejo de Indias en España. Y también se preocupaba de la legislación. De hecho, el Consejo de Indias era el tribunal en última instancia de los temas americanos. Es decir, cualquier disputa judicial que ocurriera en América, la instancia final de resolución era el Consejo de Indias en España. ¿Ya? Y la Casa de Contratación se preocupaba de los aspectos económicos y comerciales. Es decir, de todo lo que ingresara o saliera en cuanto a economía, a dinero, a bienes, a productos. De hecho, las colonias americanas solamente podían comerciar con Sevilla, con España, mediante la Casa de Contratación. Yo como colonia americana no podía comerciar con quien me ofreciera el mejor precio, sino que estaba obligado a comerciar con España. ¿Ya? Bien. Mientras tanto, ¿qué pasaba en América?
En América encontramos la existencia de virreinatos. ¿Qué son los virreinatos? Eran los encargados de la administración imperial en América. En el fondo, eran quienes desde España estaban designados para gobernar en las colonias americanas. ¿Ya? Aquí hay un aspecto muy interesante que decir, chiquillos, y está en relación a la imagen. ¿Sí? En la imagen ustedes probablemente ven 4 colores diferentes, ¿cierto? Todo el mapa está pintado en 4 colores diferentes, en 4 virreinatos. Los territorios que fueron del Imperio Español, que era el virreinato de Nueva España, Nueva Granada, el Perú y el Río de la Plata. Pero originalmente eran 2 virreinatos solamente, que era el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. A mediados del siglo XVIII, o sea, a mediados de los 1700, se decidió dividir en 2 virreinatos más. El de Nueva España se dividió y en parte del Perú se convirtieron en el de Nueva Granada, y gran parte del virreinato del Perú se convirtió en el virreinato del Río de la Plata. ¿Ya? Y de esa forma se dividió este gran imperio colonial que tenía España en América. ¿Ya? De hecho, aquí se ven las Antillas, el conjunto de islas que están en el Caribe. ¿Ya? Ahí está Cuba, ahí está la Española, Jamaica y Puerto Rico, saben que son las Antillas mayores, es decir, las islas más grandes que existen en el Caribe, y aquí habría un montón de Antillas menores. Y acá está Filipinas. Filipinas evidentemente no está ahí en el mapa, Filipinas está en Asia, pero se acercó acá simplemente porque la gobernación de Filipinas era parte. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ya sabemos que estaba Dios, estaba el rey, estas 2 grandes instituciones que son el Consejo de Indias y Casa de Gobierno. Abajo vienen los 4 virreinatos. ¿Ya? ¿Ok? De estos virreinatos, bajo estos virreinatos, habían 2 instituciones más, que son las capitanías generales y las audiencias. ¿Ya? Vamos a destacar principalmente las capitanías generales. Las capitanías generales eran zonas fronterizas, ¿ya? Eran zonas que marcaban el límite del Imperio Español. En el caso de Chile, era una capitanía general porque marcaba el límite sur del territorio, ¿ya? Bueno, hay una imagen, una pintura que es de comienzo del siglo XX, pero que presenta el comienzo de la expedición de Diego de Almagro, que se dirigía a Chile. Chile, en la época colonial, recibió el nombre del Flandes indiano. Usted verá, ¿qué es Flandes, profe? Probablemente a nadie le suene Flandes. Flandes es una parte de Bélgica hoy en día. Fue una zona del Imperio Español que estuvo en constante conflicto en la Guerra de los 80 años por la independencia de los Países Bajos, lo que nosotros antiguamente conocíamos como Holanda. ¿Ya? Y debido a la similitud de ser una zona de constante conflicto, se le dio ese nombre, el Flandes indiano. Y ahí les explico que es debido a la tensión, el principal conflicto que tuvo el Imperio Español fue con el pueblo mapuche en el sur, porque ellos no se dejaron conquistar, ¿ya? A diferencia del resto de los otros pueblos, ellos no se dejaron conquistar, ¿ya? Y por eso Chile recibió el nombre de Capitanía General, porque era una zona de frontera donde generalmente había conflictos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que les llame la atención? ¿Algo que quieran aportar? Quizá de lo que ustedes recuerden, de lo que ustedes conocen. ¿No? Ya. Bueno, y las audiencias son otras divisiones. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, lo que hoy en día es Bolivia, originalmente surge como la audiencia de Charcas, ¿ya? Probablemente después, más adelante, en un poco lo podremos ver. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a los niveles inferiores, ¿ya? Después de la Capitanía General y de las gobernaciones y de las audiencias, venían ya las instituciones menores, las instituciones locales, aquellas que se daban a un nivel, podemos decir, de comunidad local. Por ejemplo, los cabildos. Los cabildos eran lo más similar
a los municipios actuales o a las municipalidades que pueden existir en cualquier país del mundo. Tenían un alcalde ya que se preocupaba de que la ciudad funcionara, o sea, que los servicios que entregaba la ciudad funcionaran. En la actualidad sería, por ejemplo, los servicios de salud, los servicios de educación, el aseo y el ornato, las patentes comerciales, todo eso que esté funcionando. En esta época, por ejemplo, el aseo también existía, también había gente que se preocupaba del aseo, pero también se preocupaban de la justicia, tenían a los alguaciles y a los verdugos. Recuerden que en esta época era común ejecutar a los delincuentes, y para eso existía un verdugo, era una persona que era contratada por el cabildo, ¿ya? ¿Ok? También teníamos los corregimientos. La diferencia entre el cabildo y un corregimiento es que el corregimiento podríamos definirlo como una agrupación de cabildos. Aquí en Chile se llaman provincias y regiones, quizás en sus países son intendencias, gobernaciones, pero es, imagínense, un grupo de ciudades que tienen un gobernador o una persona que está a cargo. Y ese era el corregidor, el que estaba a cargo de un corregimiento. ¿Ya? De hecho, en algunos lugares todavía se le llaman, hay gente en los corregimientos, ¿ya? O también en otros países le llaman departamentos, estados, provincias, ¿ya? Y también existía las reales audiencias. Las reales audiencias son los tribunales de justicia en primera instancia. Supongamos, yo voy a alterar audiencia diciendo, por ejemplo, que tal persona me robó y me robó el ganado. Ya, yo voy a la Real Audiencia y hago la denuncia. Y ellos tendrán que investigar y tomar la determinación de decir si es verdad lo que yo estoy diciendo o es mentira. ¿Ya? Esa es la función de la Real Audiencia. Eran los tribunales de justicia en primera instancia. ¿Y por qué digo en primera instancia? Porque podía ser de que el fallo o la resolución de la justicia no fuera satisfactoria para mí. Y me dijeran, ¿sabe qué? No le vamos a dar razón a lo que usted está pidiendo, así que se quedó sin nada. Yo puedo reclamar a una Real Audiencia Mayor y en última instancia puedo ir al Consejo de Indias a reclamar por los temas porque ellos eran los encargados de las problemáticas judiciales en América. ¿Ya? Y de esa forma se distribuye la organización del Imperio Colonial Español. Partimos desde Dios, el Rey, Consejo de Indias, Casa de Contratación, Virreinato, de ahí Gobernación, Capitanía General, Audiencia, nivel inferior, Cabildo, Corregimiento, Real Audiencia. ¿Ya? Y de esa forma se distribuía la administración del Imperio Colonial. Con esa estructura, España gobernó por 500, 1600, 1700, 300 años el continente americano, o gran parte de este continente americano. ¿No? ¿Por qué es importante? Porque te permite entender la estructura. Y mucha de esta estructura se traspasó a nuestra realidad. ¿Tenemos tribunales de justicia? Tenemos tribunales de justicia. ¿Tenemos cabildos o municipios? Tenemos cabildos o municipios. ¿Tenemos algo similar al corregimiento? Sí. Las gobernaciones provinciales, las intendencias, los departamentos, como le quieran denominar. ¿Ya? Esto quizá ya no existe. No existe probablemente. ¿Ya? Pero sí al nivel inferior quedaron estas estructuras que perduran hasta el día de hoy. El mundo colonial. ¿Okay? El mundo colonial tiene un inicio y un fin. Lamentablemente ahí el sticker nuevamente me vuelve a tapar la pantalla, así que los que no puedan ver, por favor, si lo pueden ver en la televisión. Lo siento, chiquillos. El inicio está con el desastre de Curalaba o la batalla de Curalaba en el año 1598 y finaliza el mundo colonial en Chile en el año 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿A qué hora es el 8:55? Creo que sí. Sí, ya, la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810. O sea, son prácticamente
1600, 1700 son 200 años y un poquito más de mundo colonial en Chile. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué aspectos clave del mundo colonial vamos a abordar? ¿Ya? El mundo colonial, y ojo, esto no es solo en Chile, esto prácticamente es toda América, es la formación de las sociedades nacionales. Probablemente aquellos que son de otra nacionalidad van a darse cuenta que muchas de las estructuras, las bases sociales, surgen en este mundo porque no van a diferenciarse mucho, ¿ya? Por ejemplo, el lenguaje, la religión, las costumbres, las festividades se mantienen, son propias del mundo colonial. El lenguaje creo que lo hablamos un poquito también en la clase anterior. Los nombres de los lugares tienen un origen muchas veces colonial o indígena, o se quedaron de ahí. La religión, por ejemplo, que en Latinoamérica sea tan importante, el catolicismo tiene mucho que ver con esto. Porque la religión católica, además de ser una religión, marcaba el modo de vivir. Yo tenía que vivir bajo los principios de la religión. Por ejemplo, sí, antiguamente las mujeres tenían que ir con velo a la iglesia. No se les podía ir, no podían ir así a rostro descubierto. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, los principios que te decían, el tema de honrar padre y madre, el respeto a las instituciones religiosas. Si la religión decía que era malo, por ejemplo, voy a inventar, darse un beso con la niña que te gustaba antes de casarse, tú tenías que cumplirlo, porque si no lo cumplías, estaba faltando la religión y estaba faltando la moral y las buenas costumbres de la gente. Y eso era mal visto socialmente. O sea, si tú vivías en esta sociedad colonial bajo los principios de la religión, era bien visto. Ah, esta persona es de bien. Una expresión que probablemente muchos de ustedes han escuchado. Es una persona de bien. Es una persona que mira tú qué buena persona es. Va a misa, reza, da el 10%. ¿Ya? De esta época es. Es cosa de que ustedes escuchen a la gente mayor, sobre todo a los que fueron los que tienen todavía sus abuelos vivos, bisabuelos, y tus padres son muy mayores, probablemente van a tener ese modo de pensar que difiere mucho al actual, ¿ya? Bueno, el lenguaje lo hablamos en la clase anterior, por insistir, con la toponimia, con los nombres de los lugares, Quillota, Tabolango, Concón, Yayay, Vitacura, Tarapacá, ¿ya? Talcahuano, entre otros. Las costumbres, por ejemplo, no sé si en otros países es así, pero aquí los juegos típicos chilenos son, por ejemplo, el palo encebado, el trompo, la rayuela. Probablemente ustedes también en sus naciones, aquellos que son extranjeros, tienen juegos típicos, ¿cierto? Actividad ya, que son típicos y probablemente tienen un origen muy antiguo que viene de esta época. Por ejemplo, acá desde mucho tiempo se jugaba al palo encebado, que era un tronco que lo engrasaban, en esa época con grasa animal, y lo tenías que instalarlo y llegar arriba. Era un juego típico que acá se ve en fiestas patrias. Viene de esta época. Los juegos de naipes, por ejemplo, son de esta época. ¿Cuántos de ustedes conocen la baraja de cartas españolas? No la inglesa, la otra, la que tiene oro, tiene copas, tiene espada, tiene bastos. Esa baraja española, los juegos de cartas eran con esa baraja y hasta el día de hoy hay juegos que se mantienen. ¿Ya? De hecho, era muy común de las fiestas populares que se jugaran juegos de naipes. No sé si ustedes ubican la rayuela, que es un juego típico de acá también. Que arman un cuadrado con arcilla y te pasan unos tejos. Tú tienes que lanzar y tienes que intentar dejarle la línea del medio. Típico de esta época también. Las carreras de la chilena, que eran carreras a caballo sin montura, costumbres típicas. ¿Ya? También dentro de las costumbres entran nuevamente las comidas, y siempre nombro las comidas. Probablemente todos ustedes tienen platos típicos que vienen de hace siglos en sus países. Eso también son costumbres coloniales que quedaron de la herencia de los pueblos que llegaron, europeos,
y otros pueblos que también llegaron, más los nativos que allí vivían. ¿Ya? Las festividades, probablemente también tengan fiestas religiosas u otras festividades que probablemente vienen de cientos de años atrás. Por ejemplo, acá la fiesta de Quasimodo, que son fiestas generalmente religiosas que quedaron de hace muchos siglos en nuestro país, ¿ya? También está el desarrollo de la hacienda, que es una, lo vamos a ver un poquito más en detalle, que la hacienda es una unidad económico-productiva que tiene una característica bien particular en Chile. Y por último vamos a hablar de los ciclos económicos de este país, es decir, qué actividades económicas destacaron en Chile durante la época colonial. Estimados, recuerden que si quedan un poquito atrasados cuando están copiando, se van a subir estos materiales igual a la página del colegio, ¿ya? Y a los grupos. Así que si llegasen a quedar atrasados, no hay ningún problema. Pero recuerden, y también para los que están en forma virtual, que deben tener su materia en el cuaderno, ¿ya? No es como, ah, tío, le presento los apuntes y aquí está la materia. No, tiene que estar en un cuadernito de sociales toda la materia con su puño y letra. Si no es toda, al menos un resumen de la clase con sus palabras como ustedes lo entienden. No tiene por qué ser igual que esto. Quizás tú lo quieres escribir como un párrafo, ningún problema. Súper bien. Todo es aceptado y válido. ¿Ya? Ok, la sociedad chilena. Aquí vamos a entrar un poquito más en detalle. Cuando hablamos de la influencia de la iglesia, hablamos de la moral, las costumbres. Esto es bien visto, esto es mal visto. Otro ejemplo, el modo de vestir estaba muy influenciado por la religión, sobre todo para las mujeres. En esta época era impensable ver a una mujer, por ejemplo, andando con una minifalda, que hoy día es súper normal, o con un jeans, con un pantalón de este estilo. Tenían que ocupar faldas largas que llegaran hasta el tobillo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, olvídense de ver a una persona en un traje de baño, no existía. Por ejemplo, mostrar piel ya era mal visto. Era como una persona que no sigue la moral y las buenas costumbres. ¿Ok? El respeto, por ejemplo, a la jerarquía familiar. El hombre estaba en la cima de la familia porque era el proveedor, era quien traía los recursos económicos para que la familia viviera. La mujer se preocupaba de la crianza de los hijos y la educación dentro de la casa. ¿Ya? Y eso, si esa norma se rompía, ibas en contra de la moral y las buenas costumbres de la religión y de la sociedad de la época. ¿Ya? Es por eso que fue tan chocante o fue tan impactante para estas generaciones mayores ver estos cambios, porque esta idea, esa idea que te acabo de decir, existió en este país hasta 1980, o sea, hace unos 40 años atrás, que es bastante poco. Cuando comenzó a cambiar esa estructura y la mujer sale a trabajar, el hombre comienza a hacerse cargo de las labores del hogar. O sea, no es que el hombre haga un, oh, qué gran marido que tengo porque lava la loza. Es tu obligación como parte de la familia. De hecho, las generaciones más actuales, quizás eso lo tenemos más interiorizado porque los tiempos cambiaron. Por ejemplo, ahora no es extraño que el hombre ayude a las labores de la casa, sino que se entiende que es una necesidad, porque ambos cumplen el mismo rol de salir a trabajar y proveer. O sea, hoy en día recuerden que la mujer se ha integrado a la sociedad y al mundo del trabajo, por lo tanto ya tampoco puede cargar con esa labor. Quizá en el pasado, no soy machista ni nada por el estilo, pero quizá en el pasado era comprensible hasta cierto punto por esa diferencia de roles. Hoy en día no. Y esto se ha ido inculcando desde pequeños los niños. Nosotros tenemos los cambios culturales que han ocurrido, ¿ya? Y ahí pasamos a la estructura patricial, que era lo que estaba hablando. El hombre como jefe de hogar o proveedor, y la mujer encargada de la crianza y el hogar. De hecho, esta estructura también duró hace bastante poco. Eso explicaba por qué quizá en el pasado era muy normal que la mujer aceptara la infidelidad masculina. ¿Ya? Que el hombre tuviera otra familia, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Y que los hijos se enteraban cuando estaba por morir el caballero que tenía otra familia. Y que tenían como 3 hermanos más. ¿Ya? Eso, chiquillos, venía ocurriendo del 1500 hasta el 1980, 1990. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, esa estructura se mantuvo por siglos y cambió hace bastante poco.
Y por eso es súper importante, y por eso lo destaco, porque quizá es la gran herencia que nos deja el mundo colonial. Y yo probablemente, si les hago la pregunta, esa estructura se parece mucho a la de sus países, en la relación entre el hombre y la mujer en la familia. No me respondan, hagan el ejercicio de pensar, de recordar a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus tías, y piensen si esa estructura no se mantenía o se mantiene. Hagan el ejercicio de pensarlo solamente. Y se van a dar cuenta de cómo las cosas se han mantenido inalterables o se mantuvieron inalterables por siglos. ¿Ya? Bueno, y como último punto relevante en esta sociedad colonial, en esta diapositiva, es hablar del sincretismo y el mestizaje. ¿Ya? Yo aquí lo asocio principalmente a Chile, por eso hablo del español y lo indígena. Probablemente en otros países también estuvo un componente de afrodescendientes sumamente importante, ¿ya? Sobre todo en el Caribe, en Colombia, ¿ya? Acá no fue tanto. ¿Y por qué no fue? Y eso es un tema muy interesante de tocar. No ocurrió acá porque Chile era tan pobre como país que no se podía costear la llegada muchas veces de esclavos africanos. Y esa es la realidad. Y además que no se acostumbraban al clima. Porque este clima es bastante particular, o sea, de hecho hasta el día de hoy, por ejemplo, viene alguien de Venezuela, alguien de Colombia, o alguien, o una persona que venga de Haití, le cuesta acostumbrarse al clima de acá. De hecho, uno observa, y yo le digo en forma de apreciación, de observación, en verano, por ejemplo, nosotros andamos en manga corta, con short, con polera, y muchos de los extranjeros andan con tapados, con chaleca, con chaqueta, porque no están acostumbrados a... Dicen, hace frío, nosotros tenemos calor. Pero aún para ellos, cuando hace frío acá de verdad, y nos ven a nosotros tapados. Porque aquí en verano, claro, pueden hacer 30 grados de temperatura, pero en el invierno hacen 2 en la noche, 0. ¿Ya? Y ahí sí que hace frío. ¿Ya? Eso te demuestra por eso te digo, os hablo del tema del sincretismo y por qué acá tampoco llegaron esclavos. Por el tema del costo y porque tampoco era rentable traerlos, porque las familias no podían pagar. Una cosa importante también que decir es que el esclavo traído de África a América era una forma de demostrar el poder económico que tenía esa familia, porque no eran baratos, no era algo económico, sino que solamente las familias muy poderosas y con muchos recursos se te podían costear, cosa que no pasaba en este país, ¿ya? Bueno, la imagen del Cristo de Mayo, ¿por qué está? El Cristo de Mayo en el mundo colonial chileno tiene una importancia muy interesante y tiene una historia muy entretenida. Hubo un terremoto en en la época colonial en Chile, y a este Cristo se le cae la corona de espinas que tiene Jesucristo, se le cae y le queda en el cuello. Cada vez que intentaron colocarle o moverle esa corona de espinas y subírsela, cuenta la historia popular que temblaba. Y como la superstición le ganó a la gente, el Cristo de Mayo quedó con su corona de espinas en el cuello hasta el día de hoy. ¿Y por qué lo coloco? Porque es una imagen del mundo colonial. Este Cristo es de la época colonial, ya del 1700, para que se hagan una idea. Hablando de sociedad colonial, ahí tenemos una imagen que habla mucho de esta idea de mestizaje, ¿ya? Donde podemos ver que el hombre tiene características propias de un europeo, más blanco, con este pelo negro, con este peinado típico de la época colonial que uno se le imagina. La mujer es de piel morena, probablemente sea una nativa americana, y tiene el fruto de su amor, dio una chiquitita, que la tiene la madre ahí en brazo o en el costado, que se dan cuenta de una mezcla de lo uno y de lo otro. ¿Ya? ¿Dónde está el cargador? ¿Ya? Esa hija que tiene ahí tiene características de ambos, ¿ya? No es tan morena como la madre, pero tampoco es tan blanco como el padre. Eso habla del mestizaje, ¿ya? En el caso de la sociedad chilena, como estamos hablando de Chile, y también se podría replicar en América, la estructura social iba en el siguiente orden. En la cima de la sociedad colonial estaban los peninsulares. ¿Quiénes son estos? Aquellos que habían nacido en España, ¿ya? Aquel español
puro, entre comillas, que venía a América. Más abajo venían los criollos. El criollo es el hijo del español nacido en América. ¿Ya? Más abajo venía el mestizo. En este caso el mestizo era el que era hijo de español e indígena. De esa mezcla salía el mestizo. En un cuarto lugar venían los indígenas como tal, los nativos americanos. Y aquí se establecía la diferencia. Del indígena hacia arriba eran sujetos de derecho. O sea, eran considerados personas. Ojo lo que estoy diciendo, época colonial. ¿Ya? Eran considerados personas. El negro, aquel que era un esclavo africano que era traído acá, y los esclavos en general eran considerados cosas, eran objetos. ¿Ya? Por lo tanto, no eran sujetos de derecho. Ustedes me preguntarán, ¿de dónde viene esa diferenciación? ¿Ya? Una de las teorías propone que un filósofo griego hace miles de años atrás, que era Aristóteles, él en un libro, que se me era La Política, él hablaba que había gente que estaba destinada a dominar y otra a ser dominada. Y él decía que la gente de raza negra no tenía las condiciones para gobernarse. Ese prejuicio vivió más de 2000 años hasta este punto y siguió viviendo en el tiempo. Recuerden, por ejemplo, que en Estados Unidos, en la década del 70, la gente afrodescendiente logró tener plenos derechos y rompió la segregación social. Otro ejemplo más crudo, en Sudáfrica recién en los 90 se logró la igualdad de derechos, donde la minoría blanca dejó de oprimir a una gran población que era de color. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces quizás esta estructura que se ve tan añeja, tan arcaica, sigue vigente por los prejuicios de la gente. ¿Ya? Evidentemente que eso no está bien bajo ninguna circunstancia porque todas las personas somos sujetos iguales en derechos y en deberes. ¿Ya? Pero lo que le quiero mostrar es cómo quizás esto vivió por mucho tiempo o como algo oficial y siguió viviendo mucho más tiempo como podríamos decirlo, como una idea que estaba todavía en el inconsciente de la gente. ¿Ya? Supongo que, por ejemplo, a todos los alumnos de acá, y mismo Ian, que son de Haití, le habrá tocado lidiar con esa estructura y con ese pensamiento, que muchas veces simplemente por el prejuicio te miran en menos. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que cambiar, y quizás por eso es tan importante recordarlo nuevamente y seguir estudiándolo, para que no se olvide. Porque nosotros los seres humanos somos gente que tiende a olvidar muchas cosas, y muy fácil. ¿Ya? Lo que no nos afecta, lo tendemos a olvidar sumamente rápido. ¿Ya? Y estas cosas, por ejemplo, no se nos tendrían que olvidar nunca, para dar cuenta de los errores que cometimos y no volver a cometerlos, chiquillos. Bien, en el lenguaje, la religiosidad, las costumbres y las festividades, ¿ya? Bueno, repetir un poco lo que habíamos hablado en la clase del mundo colonial, perdón, de la conquista, las palabras, los nombres de lugares adaptados al español. Quillota, Tabolango, Vitacura, probablemente en otros países también tengan palabras que mantienen de su época colonial lo que dirían un origen indígena. ¿Ya? La religión católica ya la hablamos también, referente en la vida, las costumbres, lo que yo te hablaba anteriormente, los juegos locales. ¿Ya? Y también sale otro elemento, la importancia de la plaza. Las plazas de armas, porque así se llaman plazas de armas, porque eran en el centro de la ciudad y estaban rodeadas con las iglesias, con la oficina del alcalde, con la comisaría, y la gente, como era muy creyente en la época, iba toda la semana a misa, al menos una vez, sobre todo el día domingo. Y cuando salían de misa, se encontraban en la plaza.
Y conversaban de la vida, oye, ¿cómo estáis, hombre? Qué bueno que estés bien, que tu señora esté bien, mira qué lindo está el cabro chico y todo el jaleo. Eso ocurrió en la Plaza de Armas, era un lugar de sociabilizar, de establecer contactos, quizá conocer una persona con la que yo pudiera hacer un negocio. Mira, ya tú tenías un negocio, mira, yo también, ¿por qué no nos hacemos un conjunto? Y surgían sociedades, negocios, proyectos. Era un lugar lleno de vida, ¿ya? Esta Plaza de Armas. Y también se celebraban festividades, muchas de ellas vinculadas a lo religioso, ¿ya? Mira, para que te hagas una idea de festividades o cosas que celebraban. El rey de... Chiquillos, ¿alguno de ustedes sabe cuándo fue la primera vez que el rey de España pisó América? ¿Se le ocurre cuándo fue? Nosotros fuimos desde aproximadamente 1520, me refiero a América en general, colonias de España, hasta 1810, 1820. La primera vez que el rey de España visitó América fue en 1980 y algo. O sea, fueron casi 400 años, casi 500 años de dominación y nunca había cruzado solo americano. Pero en esta época colonial estábamos obligados a celebrar el nacimiento del hijo del rey. El hijo del rey se cayó. El hijo del rey hizo la primera comunión. El hijo del rey se le cayó el primer diente. Lo que fuera. El rey cumplió 20 años de matrimonio con su esposa. Y fiesta popular, chiquillos, en la plaza, celebración, con la bandera de España, celebrando, tomando. Ni sabía quién era el rey. Po. En esa época tú le mostrabas la foto, una imagen del rey. ¿Y quién es este tipo? El rey. No lo conocían. ¿Ya? Para que se hagan una idea de las celebraciones, o sea, celebraban cualquier frontera que el rey hiciera. La hacienda. La hacienda, chiquillos, es una unidad económica y productiva, o sea, tiene una finalidad económica donde se desarrolla gran parte de la vida colonial en Chile. Recuerden que Chile no fue de estas grandes metrópolis coloniales, no era Ciudad de México, no era Cusco, no era Lima, no era Bogotá, ni siquiera era La Habana en Cuba, que eran ciudades importantes. Era una ciudad perdida allá al final del imperio. ¿Ya? Por lo cual, Chile se mantuvo en esencia agrícola rural, con mucho campo, con la vida hecha en el campo. ¿Ya? Y por eso toma la importancia de la hacienda. La hacienda, imagínatelo como una parcela gigante. ¿Ya? Quizás para, por ejemplo, nuestros compañeros de Haití, les puede ser asociado quizás las plantaciones de azúcar, que se desarrollan muchas veces en el Caribe, es la misma lógica. ¿Ya? Un espacio grande donde se plantaba algo y había una producción económica. Y además, dentro de ella había una vida social, donde había jerarquías sociales. Es evidente que si yo era el peón más bajo de la cadena, no iba a mandar en la hacienda, sino que mandaba el dueño de la tierra, el hacendado, y su familia. De ahí venía el capataz, que era la mano derecha del jefe. Era en el fondo quien efectivamente se paseaba todos los días por la plantación o por la hacienda, viendo que trabajáramos. Si no trabajábamos, nos pegaba unos chicotazos o nos pegaba con un látigo para que trabajáramos. O en su defecto nos cortaba la mano. ¿Ya? Esa estructura, chiquillos, se dio prácticamente en muchos lugares de América. En Chile tuvo una característica que está un poquito más particular, sobre todo por esa realidad rural. ¿Ya? A nivel económico, esta hacienda desarrollaba una actividad agrícola y ganadera. Agrícola quiere decir animales. Teníamos vacas que habían llegado desde Europa, caballos, cerdos, gallinas, ¿ya? Y en la agricultura producíamos aquello necesario para sobrevivir y aquello también para poder comerciar con las pocas ciudades que existían, como Santiago, La Serena, Valdivia, ¿ya? Entre otros. La agricultura era de subsistencia porque me permitía sobrevivir. Recuerden, estimados y estimadas que estén en forma virtual y en forma presencial, que sin comida no puedo vivir. Me termino muriendo de hambre.
por eso era necesario producir agrícolamente. Y el comercio, comerciar con otras localidades, con otras ciudades, para así acceder también a otros servicios. Y a nivel social, lo que yo te decía, se forma una estructura social interna dentro de la hacienda, que es la base de esta sociedad actual chilena. De hecho, esta idea de tener un jefe o un patrón arriba viene de esta época. En esa época el patrón era el hacendado y se hacía lo que el hacendado quería. No importaba si estaba bien o estaba mal, había que hacerlo, porque si no el hacendado me echaba de la hacienda, me mataba. Así de simple. Y como era un mundo rural y estaba todo tan desconectado en Chile, me podían matar y podían pasar años sin enterarse de que me habían matado. ¿Ya? Así de triste era la realidad de la hacienda en Chile. ¿Ya? De hecho, hay una propia estructura dentro de la hacienda. El hacendado, el capataz, estaba el inquilino. El inquilino era quien vivía dentro de la hacienda y el trato era el siguiente. Yo le trabajaba la tierra al patrón y el patrón me daba un pedacito de tierra para yo vivir y tener mi cosechita y yo poder sobrevivir. Esa era la lógica. De hecho, se asemejaba mucho a lo que es la servidumbre medieval, donde yo iba a un señor, le ofrecía mi trabajo y mi disposición a cambio de protección y tierra. Lo mismo pasaba acá. ¿Ya? Y además existía otro grupo, que eran los peones. El peón, el peón o vagabundo tenía como característica principal el que él no tenía jefe, él trabajaba como por temporada. Era lo más similar que existe a un temporero. ¿Ya? Y nos quedaría, chiquillos, esa, ¿ya? Que esto probablemente lo vamos a ver en la próxima clase, esta última diapositiva, para después pasar a la siguiente unidad, chiquillos, porque nos estamos quedando cortos de tiempo. ¿Ya? Profesor, ¿me da un minuto? Ya, un minuto. Ya. Permiso. Buenas noches, chiquillos. Buenas noches, tía Peña. Buenas noches a los que nos están escuchando desde casa también. Buenas noches. Vengo a dar una información respecto a las clases presenciales. ¿Ya? Como saben, las clases presenciales son voluntarias y lo ideal rotativas. Eso quiere decir que si viniste esta semana, lo ideal es que otro grupo venga la próxima. ¿Ya? Por ende, las inscripciones están abiertas. Para eso, si quieren inscribirse en seguir viniendo, por ejemplo, o en los compañeros que están en casa inscribirse para venir, me pueden escribir por WhatsApp en el grupo del curso su nombre y que quieren inscribirse para clases presenciales. ¿Ya? Y con eso yo los dejo anotados para la próxima semana y así nos van trayendo. ¿Ya? Para que sepan. Gracias, que estén bien. Ya, chiquillos, muchas gracias, que estén muy bien. Pueden retirarse, que tengan un muy buen fin de semana y un descanso. Y ustedes también, chiquillos, que les vaya muy, muy bien. Bye, bye. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.